Hola, que Dios te bendiga, qué placer, qué privilegio poder compartir una vez más a través de este medio. Hoy vamos a estar viendo la importancia de la obediencia a Dios. El título del mensaje es Corre, pero no puedes esconderte. Y mientras realizaba este mensaje surgieron varias preguntas a mi mente y es ¿cuántos de nosotros hemos tratado de huir de lo que Dios nos ha podido hacer en ocasiones solo para encontrarnos en una tormenta peor de la que queríamos evitar? Cierto día, un hombre le dijo al Señor, Señor, si quieres que sea obediente realmente a tu palabra, manda una señal. Y dice que cayó un rayo tan fuerte cerca de él que el hombre se asustó mucho y dijo, Señor, no tienes que exagerar, la señal no tiene que ser tan grande. Cuando alguien quiere obedecer o no, simplemente busca las excusas para no hacerlo. Pero cuando queremos obedecer a Dios, necesitamos entender que la obediencia traerá bendición a nosotros y a los que nos rodean. Esta historia de Jonás, esta historia que vamos a ver de Jonás, representa una historia cargada de lecciones sobre la obediencia y también sobre la misericordia de Dios. Cómo la obediencia o cuando yo me muevo en esa obediencia es fe y esa fe activa, ese paso de obediencia va a traer bendición no solo a mi vida, sino también a los que nos rodean. Así que no te pierdas de este mensaje a continuación. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Antes de iniciar este mensaje, quiero agradecer a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia. A los que están fuera de Colombia, reciban un abrazo fraterno, un abrazo gigante desde acá, desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. Gracias también a todos aquellos que siembran en este ministerio. Oramos y bendecimos tu vida. Gracias, porque a través de esa siembra hemos podido mejorar la transmisión. Estamos orando por una cámara también para mejorar la calidad de nuestros videos. Así que muchas gracias por ser sensible a la voz de Dios y porque a través de tu siembra este mensaje está llegando a muchas más personas. Te cuento que nos ven de México, de Europa, nos ven de Centroamérica y bendecimos la semilla que has sembrado en este ministerio. Oramos para que el Señor jamás sea escaso, sino la abundancia del Padre venga sobre tu vida por cuanto has sido un sembrador alegre. Sin más preámbulos, quiero invitarte a que hagamos, como ya es costumbre, nuestra declaración de fe al unísono a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile ahí en donde estás, la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a ver el mensaje titulado Corre, pero no podrás esconderte. Y trata la historia acerca de Jonás. A Jonás se le da una orden, a Jonás se le da un mandato, pero Jonás quiere huir de la presencia de Dios, literalmente al lado contrario. Y es interesante porque la obediencia al Señor es fe también. Estamos viendo durante este tiempo acerca de la fe, una fe activa, la fe que tuvieron los amigos. Pero quiero decirte que no podemos decir que obedecemos, como hablábamos, la fe sin obras es muerta. Y una de esas obras es dar pasos de obediencia, dar pasos de fe y decirle, Señor, yo creo en lo que estás diciéndome, por lo tanto, actúo. ¿Te imaginas, por ejemplo, a Abraham, Dios diciéndole, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Y Abraham quedándose en el mismo lugar y diciendo, sí, Señor, yo creo fielmente que me vas a bendecir, pero no haciendo nada para caminar en base a la palabra que Dios le había dado. Y vamos a ver cómo Jonás, en cuanto a su desobediencia, también como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae serias consecuencias que no solo afectan nuestra vida, sino también a nuestro entorno. Así que quiero ponerte un poquito en el contexto de lo que está ocurriendo entre Jonás, el pueblo de Dios, Israel y Nínive. Tengo que comenzar diciéndote que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había dividido en dos partes. 10 naciones se habían ido al norte, 10 tribus se habían ido al norte y 2 tribus se habían quedado al sur. Esas 2 tribus es Judá y Belén. Al norte, las 10 tribus que se fueron con Jeroboam I. Él era un militar, él era un oficial de Salomón y él le había dicho a Roboam, el rey de Judá y de Belén, le había dicho que le bajara los impuestos, que estaban siendo muy altos los impuestos, pero Roboam no quiso y entonces hubo una división en Israel. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron al sur. Es interesante porque los reyes del norte, cuando hay esta división, los reyes del norte querían eliminar completamente el rastro espiritual del pueblo de Dios. ¿Por qué querían hacer esto las tribus del norte? Para que
no descendieran a adorar donde estaba el templo de Salomón. Jonás viene después de Salomón y ellos no querían que ellos bajaran a Judá a adorar porque tenían temor, un temor político, un temor religioso. Decían, si bajan a Judá y a Belén, quizás ellos se queden en ese lugar y no vuelvan y nos desconozcan a nosotros como reyes. Entonces ellos no querían, Jeroboam no quería y querían eliminar completamente el culto a Dios. Es interesante porque si tú te pones a ver, el reino del norte estaba experimentando, si se quiere decir así, una decadencia espiritual significativa, a pesar de la prosperidad política y económica que estaban viviendo. Es interesante porque Roboam, una de las primeras cosas que hace es colocar becerros de oro en Betel y en Dan, para que el pueblo no descendiera ya a seguir adorando a Dios. Y comienza a meterse de manera un poco sutil el culto hacia otros dioses. Por ejemplo, vamos a ver que comenzó a meterse el culto a Baal. Baal era el dios de la fertilidad. Baal era el dios de la lluvia. Entonces, como Israel era un pueblo agrícola, lo que ellos querían era comenzar a adorar a Baal, y de esta manera pensaban que Baal iba a enviar fertilidad y lluvia a sus cosechas. También estaba Astarte, o la reina del cielo, o vamos a ver cómo se presenta con muchos otros más nombres, y era la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Ellos introdujeron de manera muy sutil a estos dioses, si se quiere decir así, siendo infieles al Señor. Por eso tú vas a ver que profetas se levantaron, como por ejemplo Elías, y comenzó a decirle, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Pero en este punto específicamente, en el punto de donde aparece Jonás, están también otros profetas contemporáneos a Jonás que profetizaron al reino del norte, que le decían, arrepiéntete, quita la maldad del pueblo de Dios, de adorar a otros dioses. Entre ellos está Amós y Oseas también, están en medio junto con Jonás, son contemporáneos a Jonás. Y vamos a ver cómo es necesario que entendamos todo esto, porque estaba viviendo el pueblo de Israel una decadencia espiritual tremenda. Estaban siendo injustos los reyes también con el pueblo. Amós 2 del 6 al 7 dice, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Como estaba en una decadencia espiritual, lo que ellos comenzaron es comenzar a rechazar los profetas de Dios. Ellos comenzaron a Amós y a Oseas, por ejemplo, que ellos denunciaron. Amós denunció la injusticia social, la opresión hacia los pobres, como vimos, la falsedad del culto en Israel. Pero vemos que Oseas también criticó la infidelidad espiritual del pueblo. Y ahí es donde aparece Jonás. Ellos, el pueblo del norte, no solo tenía un rechazo hacia los profetas, también tenía una falsa seguridad en la prosperidad. Estaban avanzando prósperamente en la parte política, en la parte económica, pero estaban descuidando lo esencial, que es lo espiritual. Y a veces nos puede pasar así en la vida, que por causa de que pensamos que Dios nos está bendiciendo, podemos comenzar a apaciguarnos, podemos comenzar a apartarnos de la verdad espiritual que ocurre. Por ejemplo, Amós 6.1 dice, ay de los que están reposando en Sión y de los que confían en el monte de Samaria. Está haciéndoles un llamado a no confiar en su propia prosperidad, en una falsa prosperidad. También había un formalismo religioso, es decir, ellos realizaban sacrificios y celebraban las festividades religiosas, y estas se habían convertido, si se quiere decir así, en rituales vacíos. Aunque ellos adoraban, aunque ellos hacían muchas cosas del reino del norte, estaban alejándose de Dios. De hecho, Oseas 6.6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es ahí donde se levanta Jonás. Y es importante que entendamos el contexto de lo que está viviendo, porque el pueblo de Israel, cuando hablo de Israel, hablo de las 10 tribus del norte, estaba atravesando una decadencia espiritual. Y es ahí donde aparece Jonás y recibe una orden del Señor. Y quiero pedirte que me acompañes a Jonás 1, y ahí vamos a centrar el mensaje. Tú lo vas a leer con más calma, la historia está desde Jonás 1, del 1 al 17, pero quiero centrar en algunos puntos. El primer punto que quiero tocar es la obediencia, es un acto de fe y de confianza en Dios. Quiero leerlo en la traducción al lenguaje actual. Jonás 1 y 2 dice así la palabra del Señor. Cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto los malvados que son.
Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al aeropuerto de Jope y entró en un barco que estaba a punto de salir, pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Y es interesante porque aquí es donde aparece el primer punto, es que la obediencia es un acto de fe, pero también un acto de confianza en Dios. La obediencia a Dios requiere fe. Y Dios no nos pide algo que no sea para nuestro bien. A veces no entendemos, a veces puede ocurrir que Dios nos mande a hacer algo y no entendemos el por qué, pero debemos confiar en quién es el que nos está pidiendo que lo hagamos. Jamás Dios te dará o te pedirá algo que vaya en contra de su voluntad y que no te cause un beneficio a ti. Es interesante porque Jonás no deseaba profetizar a Nínive. Vamos a darnos cuenta por qué razones Jonás no quería profetizar a Nínive. Incluían factores, si se quiere decir así, espirituales, personales y también políticos. Por ejemplo, ¿por qué no quería Jonás profetizar a Nínive? Hay algunos puntos teológicos, pero quiero resaltarte los más interesantes. Primero, hay una hostilidad hacia los asirios. Ellos eran enemigos de Israel. La capital, Nínive, era la capital del imperio asirio. Los asirios se caracterizaban por ser crueles. Muchos de ellos tenían una manera de colonizar muy fuerte, empalaban a la gente, mataban a los varones, se acostaban con las mujeres, mataban a los hijos varones, eran muy sanguinarios, causaban mucho miedo a los pueblos que iban a conquistar. Y Jonás, siendo israelita, tenía un celo vivo. Sabía que había la posibilidad de que si él profetizaba en contra de Nínive, Dios, que es lleno de amor y de misericordia, iba a perdonarlos. Entonces Jonás no quería profetizar porque literalmente les habían hecho daño, estaban siempre ahí a expensas de conquistarlos, de colonizarlos. Entonces Jonás tenía un rechazo, como muchos de los israelitas, hacia los asirios, hacia Nínive. También otro punto que se menciona es que Jonás no quería profetizar a Nínive porque tenía temor de la misericordia de Dios. De hecho, Jonás en Jonás 4, versículo 2 lo dice así: muy molesto le dije a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Ahí le da el porqué. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso y prefiero que me quites la vida. Si va a ser así, mejor mátame. Es interesante porque Jonás tenía que ir a proclamar destrucción, pero también conjunto con el profetizar destrucción también venía la oportunidad del arrepentimiento de Nínive. De hecho, eso pasó. Y Jonás no quería que ellos se arrepintieran. Jonás lo que quería era que el Señor sea radical y elimine completamente a los del pueblo de Nínive. También había ahí un nacionalismo, ¿no? Una exclusión religiosa. Jonás, como era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, él pensaba que las otras naciones no merecían la misericordia de Dios, que Asiria no merecía la compasión y el favor divino de parte de Dios. Y es interesante porque lo veían como enemigos de Dios. A todas las naciones que no eran del pueblo que Dios había escogido, ellos los consideraban enemigos. También había una falta de comprensión y deseo de la justicia, ¿no? Él creía que los asirios merecían el juicio del Señor de una manera rotunda, que no debían ni siquiera tener la oportunidad de recibir el perdón. Pero es interesante y es por eso que él huye o se fuga a Tarsis. El Señor le da una orden, dice, ve y profetízale a Nínive, pero él agarra hacia otra dirección, a una dirección contraria. Y Tarsis es lo que sería hoy el sur de España, si se quiere decir así. Al ser un puerto, obviamente, comercialmente era muy bueno. Y él sabía a dónde quería ir. Quería irse al lado contrario de la orden que Dios le dio. A veces nos ocurre así a nosotros. A veces Dios nos está llamando a hacer algo, Dios nos está dando una orden y nosotros queremos huir de la voluntad de Dios. Por eso el título del mensaje es: corre, pero no podrás esconderte de la voluntad de Dios. David lo entendió perfectamente y él decía: Señor, si subiere a los montes, ahí estás tú. Y si bajare a las profundidades del Seol, ahí también tu mano me alcanzaría. Y lo que está Jonás queriendo hacer es evitar de cualquier modo que la misericordia de Dios llegue a Nínive, llegue al imperio asirio. Y por eso huye en otra dirección. Huye a un puerto que era de mucha bendición. Pero también él huye, y muchos teólogos han llegado a esta conclusión, porque él no quería ser considerado un falso profeta. Si él iba a declarar que iba a haber destrucción, él quería que eso ocurriera
porque al arrepentirse le iba a quedar su don de profecía, su don, su llamado como profeta iba a quedar en juego, porque muchos iban a decir, ¿cómo que profetizó que iba a ser destruido? Y mentira que no pasó así, iba a quedar como un falso profeta. Ahora, es interesante porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, pero esto me lleva al segundo punto, y el segundo punto es, la desobediencia afecta también a los que me rodean. Si seguimos leyendo la historia, en Jonás 1:4 dice, cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. Quiero repetirlo nuevamente. Cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad y el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Esto me recuerda una historia que en 1912 el capitán de un barco ignoró múltiples advertencias de iceberg en su camino. A pesar de la información que era clara, que era concisa, él decidió seguir con el barco. Ya sabes de qué barco te estoy hablando, ¿no? Del Titanic. Su desobediencia, su falta de entendimiento, su orgullo, costó más de 1,500 vidas. Quiero decirte, amigo y amiga, que cuando desobedecemos a la voluntad de Dios, también vamos a afectar a los que están a nuestro alrededor. En este caso, si sigues leyendo la historia, dice que Jonás se fue a dormir y se levantó una tempestad muy fuerte, muy grande, al punto que los mercaderes, los que habían invertido mercancía, tenían que botar al mar sus pertenencias. Muchos dicen que esta mercancía era rica en oro, en plata y en estaño. Muchos habían invertido todos sus ahorros de su vida para comenzar a invertir en Tarsis. Y es interesante porque la desobediencia, un hombre que esté fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden que Dios ha establecido, puede causar una gran tempestad y puede arrastrar a los que están a su alrededor. Es interesante porque nuestra obediencia o desobediencia, amigo y amigo, no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a las personas que están a nuestro alrededor. No solo afecta nuestra relación con Dios, afecta también a aquellos que más amamos. Por eso, quiero invitarte a que reflexiones qué Dios te está llamando a hacer. Quizás te encuentras en el punto donde estás en medio de la tormenta que estás atravesando y quizás solo te hace falta volver a la voluntad del Señor. Quizás solo te hace falta recapacitar y darte cuenta y decir, Señor, si tan solo obedeciera y te pidiera perdón, quizás eso es lo que está esperando el Señor. Y eso es lo que pasa porque los mercaderes de Tarsis comenzaron a echar su mercancía al mar y desesperados comenzaron a clamar a sus dioses, si sigues leyendo la historia, comenzaron a hacer muchas cosas. Comenzaron desesperados a clamar y obviamente fueron hasta donde estaba Jonás y el capitán del barco le dice, oye dormilón, ¿qué haces aquí? Todos estamos clamando arriba, todos estamos desesperados, se están perdiendo cosas y tú estás aquí dormido. Y esto me lleva al tercer punto. Las consecuencias de la desobediencia traen tormentas a nuestra vida. Quiero que nos saltemos a 1:15. Jonás 1:15 dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Jonás estaba dormido en medio de la tempestad. Puede haber personas que sepan que están fuera de la voluntad de Dios, pero estén adormecidos, estén callados. Ten mucho cuidado que personas que están en tu empresa quizás no están en la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado con qué personas quizás que están a tu alrededor no están dentro de la voluntad de Dios o están en un trato de Dios como estaba Jonás. Eso trajo pérdida grande a todos los mercaderes que estaban ahí. Una vez que enfrentó las consecuencias Jonás, Dios calmó la tormenta. Una vez que Jonás reconoció y dijo, ¿saben qué? Están así por mi culpa, échenme al mar. Dice que hubo grande bonanza, hubo grande calma. El Señor nos dice algo y dice en Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que si confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Necesitamos reconocer cuando estamos fallando, cuando estamos en desobediencia, pero no solo reconocer, también arrepentirnos. Arrepentirnos tiene que ver con un cambio de rumbo, con un cambio de dirección. Jonás iba en contra de la voluntad de Dios y tuvo que haber arrepentimiento, volver al punto donde Dios le estaba llevando. Ocurre mucho y me pone a pensar mucho que hay gente que da muchas vueltas fuera de la voluntad de Dios y cuando se dan cuenta están en el mismo punto de inicio. Amigo y amiga, que no te pase eso porque nuestras
desobediencias tendrán consecuencias sobre los que nos rodean. El cuarto punto que quiero hablarte es la misericordia de Dios. Siempre nos da segundas oportunidades. Ya voy terminando y quiero pedirte que leamos el versículo 17. Dice la palabra del Señor: entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. La desobediencia a Dios, a pesar de que fue en contra de la voluntad de Dios, ¿sabes qué, amigo? Dios no abandonó a Jonás. A pesar de que Jonás estuvo en contra de la voluntad de Dios, Dios le dio un tiempo para que recapacitara 3 días y 3 noches en el estómago de un gran pez. Los mismos 3 días y 3 noches que el Señor, por causa de su obediencia y de nuestra desobediencia, estuvo en el Seol y fue subido hasta lo sumo. Jonás es una sombra de lo que Cristo hizo después, y es que llevó nuestra desobediencia y la clavó en el cruz del Calvario, la clavó en ese madero para que nosotros no tengamos que vivir las consecuencias de la desobediencia. Me gusta mucho porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia también debemos dar a los demás. Si el Señor te ha perdonado, amigo y amiga, si Dios te perdona, perdona tus actos de desobediencia, también debes perdonar a los demás. ¿Qué tormenta podríamos estar evitando hoy si simplemente obedeciéramos a lo que Dios nos ha pedido? ¿Qué tormentas quizás podemos calmarlas simplemente con humildad y reconociendo: Señor, te fallé, aquí estoy arrepentido? Y este mensaje que es más allá de acusarte o de hacerte sentir mal, lo que quiero es que reflexiones, o lo que siento de parte de Dios es que el Espíritu Santo quiere que reflexiones y que tengas un cambio de actitud. Que tengas un cambio y puedas decirle: Señor, te he fallado, yo hoy reconozco que necesito de ti. La desobediencia trae tormentas, pero la obediencia las calma. Quiero repetirte nuevamente: la desobediencia trae tormentas, pero la obediencia lo calma. Dios no nos llama a la perfección, pero sí nos llama a la obediencia. Me gusta mucho y quiero culminar con esta historia de David Green, que él es fundador de Hobby Lobby, tiendas de manualidades en Estados Unidos, y él, cuando comienza esta tienda, la comienza con $600, puedes buscarla en internet, y él comenzó a ser fiel, y él dijo: Señor, si me das una empresa, voy a ser fiel y voy a obedecerte. Una de las primeras cosas que hizo cuando fundó Hobby Lobby en 1972 con tan solo $600, fue que él dijo: los domingos no abriremos para que la gente, los empleados, se congreguen. Todos le decían que estaba loco. ¿Cómo una empresa que está iniciando se va a cerrar el día que más vende? Pero él decidió honrar a Dios, obedecer a Dios, comenzar con los principios de la siembra, del diezmar, y te vas a dar cuenta cómo Dios bendijo, hizo una gran empresa, un gran emporio. Pero no solo esto, no solo obedeció en cerrar los domingos. En el 2012 enfrentó una demanda del gobierno porque el gobierno exigía que ciertos servicios de salud estuvieran en sus empleados, y esos servicios de salud incluyeran, por ejemplo, la parte sexual de sus empleados, que tuvieran acceso a poder abortar, y que la empresa tenía que cubrir, y él dijo que no iba a hacer eso. Se enfrentó a una empresa legal, se enfrentó a un problema legal muy fuerte, y en el 2012 inició y en el 2014 acabó esto, y Dios le dio la victoria. Y quiero decirte algo: David Green ha demostrado que incluso en el mundo competitivo de los negocios, la obediencia a Dios no solo es posible, sino que también puede traer bendiciones y puede traer prosperidad a nuestra vida. Amigo, Dios te está hablando. Haz una reflexión y piensa: ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué situaciones debo alejar de mi vida para acercarme a lo que Dios me está mandando? Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. Te invito a que leas la historia. Se enojó, se molestó, pero la gracia y la misericordia de Dios estuvo por encima del enojo de Jonás, y Dios mostró su misericordia para con Nínive, y Dios cumplió el propósito. Si Dios te está enviando a hacer algo, simplemente pon en tu corazón, alinea tu corazón a la voluntad de Dios y camina en obediencia. Recuerda, tu obediencia va a bendecir tus generaciones. Así que quiero invitarte a que hagamos una oración y terminemos con este espacio. Cierra tus ojos ahí en donde estás y dile: Señor, quiero darte gracias, porque tu palabra es clara, tu palabra ha sido revelada, Señor, nada hay escondido. Y tú me has dicho que quieres bendecirme, que quieres bendecir mi familia. Y hoy delante de ti, dile: Señor, coloco mi vida. Dice tu palabra que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero aprender de él, Señor, a ser obediente a tu voluntad. Señor, no me exiges que te entienda en muchas ocasiones, simplemente que obedezca.
Dile, quiero obedecer a tu palabra, quiero conocerte más y caminar en tus principios y en tu verdad. Porque sé que la obediencia que hoy aplique, Señor, traerá bendición a mis generaciones. Por eso te doy gracias y te bendigo. Dile, Señor, si estoy en una tormenta quizás que yo mismo he causado, hoy quiero pedirte, dile, Señor, que me perdones. Hoy quiero pedirte que me limpies y que tu Espíritu Santo, Señor, me perdone en esta hora. Hoy decido, Señor, volver a tu voluntad, volver a tus caminos y dejar mi desobediencia y mi rebeldía. Hoy someto mi orgullo, dile, Señor, y te pido perdón. Hoy acepto, Señor, que te he fallado, pero también hoy tomo una decisión de caminar en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir a través de estos medios. Recibe un abrazo grande, un abrazo gigante. Desde acá, desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia, un abrazo de mi familia, de Luisa Fernanda, mi esposa, de David Adrián, de Dulce María, mi niña. Mil y mil bendiciones. Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.